Muy bien, buenos días. Hoy vamos a ver un poco dentro de lo que es Excel, que es el programa que estamos estudiando, a qué se denomina direcciones relativas y direcciones absolutas. Hasta ahora, cuando nosotros nombrábamos a una celda o nombrábamos un rango, utilizábamos este tipo de denominación. Sabíamos que el nombre de una celda era la intersección de la columna con la fila en la que se encontraba. En este caso, A1 sería esta celda intersectada por la columna A y la fila número 1. De ahí la denominación de cada una de las celdas. Si yo me ubico en otra celda, acá voy a tener el nombre de esa celda. Esta sería B4, o sea, la intersección de la columna B y la fila 4. Fíjense que al ubicarme en una celda, la columna y la fila que intersecta se colocan en un color anaranjado, un color distinto, para indicarme cuál es el nombre de esa celda en la que me encuentro. Muy bien. A este tipo de denominación o esta dirección A1 se la denomina relativa. Es una forma relativa de nombrar a la celda. ¿Qué significa relativa? Significa que en el caso de que yo tenga un rango o una celda nombrada de esta forma dentro de una fórmula y yo copie arrastrando la fórmula hacia arriba o hacia abajo, o sea, cambiando de fila, o hacia los costados, cambiando de columna, esa celda se va a ir acomodando tantas columnas como yo las desplace o tantas filas como yo la desplace. Para verlo mejor, vamos a aplicarlo en una fórmula dentro de esta celda utilizando este rango de datos que tengo en la tabla amarilla. Vamos a escribir la fórmula suma. Vamos a efectuar la suma de todo este rango. Observan desde A1 hasta A3. ¿Sí? Y la forma en que está escrito el rango es la forma relativa. ¿Sí? Tal cual como lo habíamos nombrado hace un rato. Vamos a dar un enter y efectivamente me está haciendo la suma de estos tres números. 8 más 5, 13 más 2, 15. ¿Sí? Si observamos en el renglón de fórmulas, vamos a ver la fórmula, mientras que en la celda vemos como siempre el resultado de la fórmula. Muy bien, ahora esta fórmula vamos a copiarla por arrastre hacia los costados para ver cómo se modifica por haber nombrado al rango en forma relativa. Para copiar por arrastre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observen, selecciono la celda donde está la fórmula escrita y en el ángulo inferior derecho aparece un cuadradito negro. A ese cuadradito negro se lo denomina nodo. Y ese nodo yo puedo capturarlo con el mouse, ubicándome arriba de él, y observen que al ubicarme sobre el nodo, la cruz del mouse cambia de una cruz blanca y ancha a una cruz finita y negra. Eso significa que estoy en posición de poder capturar el nodo. Cliqueo con el botón izquierdo del mouse y lo voy a arrastrar un lugar hacia abajo. O sea que estaría cambiando la fórmula o el rango de la fórmula una fila hacia abajo. Suelto y la fórmula se copió correctamente. ¿Por qué varía el resultado? Pues justamente porque varió el rango. Yo había escrito en la primer celda desde A1 hasta A3, que es este rango justamente. Pero al arrastrarlo hacia abajo, yo lo que estoy haciendo es modificar las filas en las que está ubicado el rango. Por lo tanto, en la segunda, que fue la copiada, fíjense que ya no es desde A1 hasta A3, sino que es desde A2 hasta A4. Los números, o sea, las filas, ¿y por qué se modificaron las filas? Porque yo arrastré en forma vertical. Al arrastrar en forma vertical, lo que cambio son las filas y no las columnas. La columna sigue estando en la misma, pero las filas van cambiando. Y mi rango ahora cambió de A2 a A4, o sea que me estaría tomando desde acá hasta acá.
Yo primero, cuando escribí en esta celda, el rango tenía 3 celdas y eran estas, las amarillas. Al arrastrarlo hacia abajo, todo este rango se desplazó una fila hacia abajo, que es una fila que yo arrastré la fórmula. Por lo tanto, el rango ahora que está tomando sería este, desde A2 hasta A4. Si yo lo desplazara uno más hacia abajo, el rango pasaría a ser estas 3 filas, estas 3 celdas. Por lo tanto, el resultado de la suma me daría solamente 2. Vamos a probarlo. Me ubico acá, capturo el nodo, arrastro una fila hacia abajo y ahí tenemos el resultado, que es un 2. En la primera que yo escribí, el rango era este. En la segunda, el rango pasó a ser este. En la tercera, el rango pasó a ser este. Si yo arrastrara una más, el rango pasaría a ser este y lógicamente el resultado sería un 0. Vamos a verlo. Arrastro una fila más hacia abajo y el resultado pasó a ser 0. ¿Por qué? Porque me está agarrando estas 3 celdas como rango y en ellas no hay nada. Vamos de nuevo. Suma desde A1 hasta A3, estas 3 celdas. En la segunda, suma de A2 hasta A4, estas 3 celdas. En la tercera, suma de A3 a A5, estas 3 celdas. En la cuarta, suma de A4 a A6, estas 3 celdas. Acá tenemos los resultados y ahí así es como se me modifica el rango por haber arrastrado la fórmula en forma vertical, cambiando las filas del rango que yo escribí. A1 a A3, A2 a A4, A3 a A5, A4 a A6. Todavía no vemos la utilidad de esto de copiar por arrastre las fórmulas, pero después más adelante vamos a ver un ejemplo para que ustedes observen la utilidad. Eso significa que un rango escrito en forma relativa, al ser arrastrado en forma vertical, va cambiando la numeración de las filas tantas posiciones como yo lo vaya arrastrando. Una acá, otra acá, otra acá. Si vamos con respecto a la primera, acá se modificó 1, de acá a acá se modificó 2, de acá a acá se modificó 3. Eso ocurre con los rangos o las celdas escritas en forma relativa. Se van relativizando de acuerdo a la posición en que se encuentra la fórmula escrita. Se va ajustando tantas posiciones como yo lo modifico o como yo la copio, va cambiando también el rango que comprende la fórmula. Ahora vamos a ver qué sucede cuando yo lo copio por arrastre, pero en forma horizontal. En forma vertical, como yo cambio de filas, el rango cambia de filas. Si yo copio por arrastre en forma horizontal, no va a cambiar la fila, sino que lo que van a cambiar van a ser las columnas. Yo paso la fórmula por arrastre de la columna E a la F, estoy cambiando solamente de columna. Observen, ahora el rango que era desde A1 hasta A3, acá es de B1 a B3. O sea que este rango pasó a ser este. ¿Por qué? Porque yo lo arrastré una sola posición hacia la derecha. Por lo tanto, el rango se desplaza una posición hacia la derecha. Si volviera a desplazarlo una posición más hacia la derecha, el rango pasaría a ser este que está acá. Y así sucesivamente. Por lo tanto, como acá no hay números y acá tampoco, el resultado es un 0. Fíjense, A1 a A3 era la original. Cambio un lugar hacia abajo, modifico una fila. Por lo tanto, tengo de A2 a A4. Me cambian los números solamente.
copio una posición hacia la derecha y me cambian solamente las columnas y no las filas. Acá era A1 a A3, acá es de B1 a B3. Cambió la columna, una columna porque fue una posición. Acá cambian dos columnas, C1, C3. Acá sería D1 a D3 y así sucesivamente. O sea que una fórmula escrita en una celda, al arrastrarla en forma vertical, el rango que comprende o las celdas que comprende esa fórmula van a ir cambiando de filas a medida que yo la copio por arrastre. Mientras que si la arrastro en forma horizontal, va a ir cambiando de columnas. Si acá eran las A, acá son las B, acá son las C, acá son las D. A eso se denomina una dirección relativa. ¿Por qué? Porque al cambiar por arrastre la fórmula o copiarla por arrastre, se van acomodando los rangos que nosotros escribimos en forma relativa, tantas filas o tantas columnas como uno desplace la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo no quiero que cambie ese rango? Supongamos que vuelvo a tener una dirección escrita en forma relativa. Para dejar fija esta dirección y que no cambie a pesar de que yo en la fórmula la arrastre hacia en forma vertical o en forma horizontal, voy a tener que agregar adelante de la columna y adelante de la fila que tiene como denominación la celda, voy a tener que agregar el signo pesos. Pesos A, pesos 1, sería una forma absoluta de escribir la misma celda. Esta celda está escrita de forma relativa y esta celda escrita en forma absoluta. Esta celda puesta en una fórmula irá cambiando tantas filas o tantas columnas como yo vaya desplazando esa fórmula. Mientras que esta celda escrita en una fórmula, por más que yo desplace la fórmula vertical u horizontalmente, va a seguir siendo siempre A1 y no va a cambiar para nada. Vamos a ver el mismo ejemplo de la suma con el mismo rango, pero escrito en forma absoluta y no relativo. Vamos a escribir igual suma, abrimos paréntesis, selecciono el mismo rango que había seleccionado acá, pero esta vez, después de seleccionar el rango, voy a apretar la tecla F4 de mi teclado. La tecla F4 me sirve a mí para absolutizar las direcciones de celdas que yo haya escrito. Acabo de escribir un rango, por lo tanto va a comprender a todo el rango. Si aprieto F4 una vez, fíjense, se agrega el signo pesos tanto a filas como columnas de todo el rango. Esto me está absolutizando columnas y filas de cada una de las celdas que yo nombré. Si vuelvo a apretar F4 una vez más, ahora el signo pesos aparece solamente adelante de los números, o sea, no me está dejando en forma relativa escrita las columnas, pero me está dejando en forma absoluta las filas. O sea que si yo una fórmula escrita así la desplazo en forma vertical, no va a cambiar los nombres de las filas. Pero si la desplazo en forma horizontal, sí va a cambiar los nombres de las columnas. Estoy dejando fijas solamente las filas, pero no las columnas. Estoy permitiendo que si esta fórmula es arrastrada en forma horizontal, sí se adapten las columnas. Pero si la arrastro en forma vertical, no se adapten las filas. Vuelvo a apretar F4 otra vez. Ahora tengo el signo pesos adelante de las columnas, pero no de las filas. Esto sería la inversa de lo que acabo de explicar. Si copio por arrastre la fórmula en forma horizontal, no va a cambiar las columnas. Pero sí estoy permitiendo que se cambien las filas si la copio en forma vertical. Vuelvo a apretar F4, volvemos de nuevo a la forma relativa de todo el rango.
Esto permite cambiar filas o cambiar columnas por arrastre. Aprieto F4 de nuevo, dejo fijas columnas y dejo fijas las filas. Copie en forma horizontal o vertical esta fórmula, siempre el rango va a ser A1 hasta A3. Es inmodificable. Aprieto F4, dejo fijas solamente las filas y no las columnas. Aprieto F4, dejo fijas las columnas pero no las filas. Aprieto F4, vuelvo a la forma relativa. Vamos a dejar ahora fijas, columnas y filas, o sea, todo el rango va a quedar fijo y va a seguir siendo siempre el mismo. Aprieto el Enter, fíjense que tengo el mismo resultado que tenía acá. Acá tengo desde A1 hasta A3, pero escrito en forma relativa. Acá tengo desde A1 hasta A3, pero escrito en forma fija. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a copiar por arrastre la fórmula que está escrita en forma absoluta. 1, 2 y 3 filas. Observen, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Por qué sigue siendo el mismo y no cambió como acá? Porque acá, al estar escrito en forma absoluta la dirección del rango, queda fijo. Por lo tanto, acá abajo también sigue siendo A1 A3, acá abajo sigue siendo A1 A3, acá abajo sigue siendo A1 A3. Si copio por arrastre en forma horizontal, sigue siendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la fórmula, el rango sigue siendo A1 y A3 en todos los lugares donde yo lo copie. Esto hace que el rango quede escrito en forma absoluta, quede siempre fijo dentro de la fórmula y no cambie de acuerdo a cómo nosotros estuvimos arrastrándolo. Esto está escrito en forma absoluta, esto está escrito en forma relativa. La forma relativa es la forma común que ustedes aprendieron y que sabemos nombrar a las celdas o a los rangos. La forma absoluta es agregando el signo pesos tanto adelante de la columna como adelante de la fila de cada una de las celdas que yo nombre en la fórmula. Observen de nuevo. Suma desde A1 hasta A3, escrito en forma relativa. Suma desde A1 hasta A3, pero escrito en forma absoluta, con el signo pesos, dejando fijos columnas y filas de cada una de las celdas que están nombradas. El resultado es obvio. La fórmula escrita en forma absoluta sigue dando el mismo resultado porque el rango no varía, siempre está sumando este rango. Mientras que al estar escrito en forma relativa, al arrastrarlo en forma vertical, el rango pasa a ser de este a este la primera vez, a este la segunda vez, a este la tercera vez. Y al arrastrar este rango en forma horizontal, al cambiar de columna, primero es este rango, después es este rango y después sería este otro rango. Me va cambiando constantemente cuando está en forma relativa, queda fijo cuando está escrito en forma absoluta. Vuelvo a recordar, para absolutizar una dirección de celda o un rango, utilizaré la tecla F4 del teclado, que es mucho más fácil, y a medida que la voy apretando, me absolutiza primero columnas y filas, segundo filas solamente, tercero columnas solamente, cuarto vuelve a la forma relativa. La primera vez que aprieto F4 quedaría así. La segunda vez que aprieto quedaría así. La tercera vez que aprieto quedaría así. La cuarta vez que aprieto vuelve a quedar en forma relativa. Arrancamos por supuesto con esta forma relativa.
tengo esta forma relativa escrita, aprieto F4, paso a esta. Vuelvo a apretar F4, paso a esta. Vuelvo a apretar F4, paso a esta. Vuelvo a apretar F4, vuelvo a pasar a esta, que es la primera con la que habíamos arrancado. Esta es la forma de dejar fijas columnas y filas, o sea, toda la celda. Acá estoy dejando fija solamente la fila, pero no la columna, que queda en forma relativa y puede ser modificada. Acá dejo fija la columna, pero no la fila, que puede ser modificada. Y acá puedo modificar tanto fila como columna. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para que cuando yo copio por arrastre determinadas fórmulas, ¿sí?, y necesite que una celda de esas fórmulas quede siempre fija por más que yo la arrastre, tendré que absolutizarla. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo esta tabla donde tengo a Juan, que tiene 10 años. Vamos a dejar a Juan que cobra 100 pesos. Vamos a ver a Pedro, que cobra 200 pesos. Y tenemos a Ana, que cobra 500 pesos. Muy bien, yo acá tengo los sueldos de cada una de estas personas. Supónganse que yo acá quisiera sacar el 10%, el 10% de cada uno de estos sueldos. Yo, para sacar un porcentaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar ese sueldo que tiene la persona por un 10%. Vamos a hacerlo. Multiplico el sueldo de la persona por el asterisco, este porcentaje que lo tengo acá. Vamos a dar un enter. Y ahí tengo los 10 pesos, que serían el 10% de 100. Muy bien. Esta fórmula está funcionando. Vamos a cambiar acá el sueldo de Juan para ver si esta fórmula se adapta al 10%. Vamos a poner pesos 200. Automáticamente el 10% de 200 ahora pasó a ser 20, quiere decir que la fórmula está funcionando bien. Ahora vamos a cambiar el porcentaje sobre este 200. En vez de 10% vamos a poner un 20%. Fíjense, automáticamente ya me cambió a 40, que sería el 20% de 200. O sea que esta fórmula está funcionando a la perfección. Ahora bien, ¿qué sucede si esta fórmula yo quiero copiarla por arrastre hacia las otras dos personas para que me saque también el 20% de cada uno de los sueldos? Al copiarla acá, que sería una fila hacia abajo, D13 pasaría a ser D14 y estaría bien, porque sería el sueldo de Pedro. Pero donde tengo el porcentaje pasaría a ser E12 y en E12, pasaría a ser E13. Entonces en E13 ya no tengo el porcentaje, sino que tengo el porcentaje de la otra persona. Dentro de esta fórmula, los sueldos se tienen que ir cambiando. O sea, la celda D13 se tiene que acomodar a D14 y a D15, que es donde están los sueldos de las otras dos personas. Pero E12 tiene que quedar fija, porque el porcentaje sigue siempre estando en esta celda. No va a cambiar acá y acá. Por lo tanto, en esta fórmula, D13 tiene que quedar escrito en forma relativa, pero E12 tiene que quedar escrito en forma absoluta, tiene que quedar fijo. Para eso aprieto F4. Se le agrega el signo pesos a columna y a fila y vuelvo a apretar el enter. Observen que la fórmula sigue dándome el mismo resultado, pero esta vez dejé en forma relativa para que se pueda ser cambiada por arrastre a la celda donde están los sueldos. Pero dejé fija la celda donde está el porcentaje, porque el porcentaje
siempre va a ser el mismo. Acá el porcentaje es esta celda por esta celda. Acá abajo va a ser esta celda pero por esta misma celda. Y acá abajo va a ser esta otra celda pero por siempre por esta misma celda. O sea que esta celda tiene que quedar fija. Ahí la dejamos fija al absolutizarla. Ahora voy a copiar por arrastre la fórmula hacia abajo y automáticamente tengo el 20% de cada uno de los sueldos. Vamos a volver a colocar acá 100 pesos para ver la diferencia y acá tengo el 20% de este, pero acá sigo teniendo el 20% pero de este otro sueldo. Y acá sigo teniendo el mismo 20% pero de este otro sueldo. O sea que en cada una de las fórmulas lo único que cambia es el sueldo de 13, de 14, de 15. Mientras que E12, que era la primera, que está absolutizada, sigue siendo E12 en las otras tres fórmulas. De esta forma, yo cambiando sueldos o cambiando porcentaje, acá siempre voy a tener este porcentaje de estos sueldos que tenga. Por lo tanto, acá vemos cómo vendría a sernos útil justamente el dejar fijo una determinada celda, en este caso es E12, para poder arrastrar una fórmula hacia abajo y que siempre siga siendo una misma celda dentro del rango, mientras que otras van cambiando justamente por necesidad. Porque son distintas, tiene que cambiar. Como esta siempre es la misma, tiene que quedar fija. De esa forma nosotros podemos utilizar tanto la forma relativa como la forma absoluta dentro de una fórmula ante la necesidad de dejar fija una celda o un rango. Para eso justamente sirve el escribir las direcciones en formas relativas, cuando yo quiero que sí o sí cambien todas, o en forma absoluta cuando necesito que alguna quede fija. ¿Cómo absolutizo una dirección escrita? Apretando F4, seleccionándola y apretando F4, o apretando F4 enseguida después de haberla escrito dentro de la fórmula. Vamos a volver a verlo. Igual, suma, abro paréntesis. Vamos a hacer esta celda más esta otra celda, o sea, A1 y A3 solamente. A1 la voy a dejar fija, punto y coma, mientras que A3 ahora la voy a absolutizar apretando F4. Ahí me dejó el signo peso puesto solamente en A3. Cierro el paréntesis, Enter, me da un 7, 5 más 2. Ahora, ¿qué pasa si yo arrastro esto hacia abajo? Me da un 10. ¿Por qué? Porque primero era esta y esta que está fija. Como esta podía cambiar, pasó a ser esta, más esta que estaba fija. 8 más 2. Si arrastro de nuevo hacia abajo, me aparece un 4. ¿Por qué me aparece un 4? Porque me está haciendo esta celda, se movió 2 hacia abajo, 2 hacia abajo, 2 hacia abajo, me está sumando 2, más el 2 otra vez que había quedado fijo. Observen, A3 más A3 fijo. Me está sumando la misma celda 2 veces, por eso es el 4. Acá era A1 y A3. Acá A2 y A3 también. Acá A3 y A3 también. Si lo copio uno más hacia abajo me va a dar solamente 2. ¿Por qué? Porque me está agarrando este otro rango. Me está agarrando A4, esta, y A3 que quedaba fijo, esta. Así funcionan las direcciones relativas y las funciones absolutas, ¿sí? Cómo dejar en forma relativa, cómo dejar que se modifique una celda en caso de ser desplazada por arrastre dentro de una fórmula y cómo hacer que esa misma celda quede fija dentro de una fórmula por más que yo la arrastre hacia distintos lugares.
¿Cuál es la utilidad? Cuando yo necesito que una celda quede fija, a pesar de que otras vayan modificándose. D13 a E12, D14 sigue siendo E12, D15 sigue siendo E12. Muy bien. Hasta ahí entonces tenemos lo que son direcciones relativas y absolutas dentro de Excel, que me sirve a mí justamente para poder copiar por arrastre determinadas fórmulas donde o necesito que todo se acomode dependiendo de los lugares que el arrastro, o necesito que nada se acomode y quede fijo a pesar del arrastre, absolutizando todo, o necesito que una parte se relativice y otra parte quede fija dependiendo de la situación, como en este caso que vimos acá. Bueno, espero que les haya quedado en claro. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.